Tenemos preguntas de sí, tenemos 1000 preguntas a la hora de querer comprar una casa, no estamos seguros, no sabemos qué preguntar y qué no preguntar. Y yo lo que hice el día de hoy, vamos a hablar de una recopilación de preguntas que ustedes me han mandado y que vamos a conversar el día de hoy. Los saludo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde nos estén viendo a su programa Cuentos y Casas a través de Ávila Radio y mi canal de YouTube, Ana Ramos Realtor. Quien les habla, Ana Ramos Realtor en San Antonio. Y bueno, hoy vamos a conversar sobre, siempre llegan preguntas, la gente pregunta mucho, tenemos muchas dudas de cómo comprar casa, de cuáles son las cosas que tenemos que tomar en cuenta. Y lo que hice fue hacer una recopilación de algunas de las muchísimas preguntas que recibo con frecuencia, las preguntas más frecuentes sobre la compra de una casa. En un próximo episodio vamos a estar hablando de esas mismas preguntas, pero de la parte del vendedor cuando estamos vendiendo una casa y que tenemos 1000 preguntas y de repente no nos atrevemos a hacerlas porque, bueno, para no pasar por gafo, por bruto, por ignorante, pero lo cual no es cierto. Preguntarse siempre es bueno, estar informado es importante. Para mí en mi brokerage y para mis agentes y para mí es muy importante que la gente esté educada, porque en la medida en que usted esté bien educado y bien informado, sus decisiones van a ser tomadas de mucha mejor manera. Usted se va a sentir mucho más cómodo tomando esas decisiones tan importantes de vida, como es en este caso el comprar una casa, que además es probablemente nuestra inversión más grande, la inversión más grande que vayamos a hacer desde el punto de vista financiero. Entonces, bueno, sin más ni más, vamos a conversar con estas preguntas. Primera pregunta, vamos a ver cuántas nos da el día de hoy en lo que tenemos el programa y si no, pues seguimos en una próxima entrega, buscaremos esto. Y si tienen unas preguntas adicionales, por favor, déjenmelas, anótenmelas en el chat, déjenme los comentarios y de esa manera, pues entonces yo con todo el mayor de los gustos se los respondo. Y la otra cosa que les voy a pedir es que si les gusta el contenido, suscríbase para que esté actualizado y que siempre le diga por ahí una notificación que le diga que el programa está empezando. Ok, comenzamos con una de las primeras preguntas que me hacen, que es muy frecuente. ¿Qué es el down payment? O el enganche, o la cuota inicial. Dependiendo de qué país de Latinoamérica nos esté viendo y cómo se acostumbra a decirlo, me puede decir cómo lo dicen en su país. El down payment o cuota inicial o enganche, que nosotros como lo queramos llamar, es el monto de dinero que nosotros damos para asegurar o iniciar nuestro compromiso o interés de compra sobre una propiedad. ¿Cuánto? Bueno, esa es la definición como tal. Tenemos otra pregunta que viene después de esta también. Entonces, ese dinero que nosotros decidimos que sea lo que nos compromete, cuando nosotros comprometemos y con nuestro primer paso para comprometernos a dar ese nivel, ese dinero que vamos a comprar, es la parte que nos corresponde a nosotros de acuerdo con el programa de financiamiento que hayamos decidido utilizar. ¿Cuánto? Es la próxima pregunta que tenemos. Ok, ¿y cuánto es ese down payment? Depende. Depende de muchos factores. El down payment va a depender primero de el tipo de programa de financiamiento hipotecario para el que usted califique. No todo el mundo necesariamente tenga que calificar por el mismo programa. Los intereses de cada quien o las motivaciones de cada quien o la situación de cada quien es muy particular. Por eso aquí no hay una talla única. Cuando usted está de repente que empieza a hablar con amigos o familiares y le dicen, es que yo conseguí, a mí me dieron tal tasa de interés, a mí me dieron tal cosa. Mire, cada caso es individual, cada caso es diferente. Así que lo que no le funcionó a uno puede funcionarle a otro y lo que le ha funcionado a una persona no necesariamente tenga que funcionarle a otro. Entonces el down payment va a depender del programa para el que nosotros califiquemos y de cuál es nuestra estrategia de inversión. Y les explico un poco más. Hay programas que son de cero down payment, donde usted no tiene que dar cuota inicial para nada a la hora de comprar una casa. Cero. Son programas que vienen con una asistencia normalmente gubernamental,
donde de acuerdo con ciertas condiciones que le ponen, pues usted no tiene que repagar ese dinero, no tiene que devolver ese dinero, es como una asistencia gratuita. Dependiendo del programa, y para eso usted tiene que hablar con una persona especializada en préstamos hipotecarios, pero hay algunos programas que dicen, bueno, que usted tiene que vivir al menos 3 años en esa propiedad para que usted no tenga ninguna obligación de repago de ese dinero. Entonces, si hay programas de FHA, que es un tipo de préstamo hipotecario, que requiere algo tan poco como un 3,5%, donde aplica el Down Payment Assistance, que es donde no tiene usted que pagar absolutamente nada, y ese 3,5% se lo van a hacer. A partir de ahí, usted puede dar en el FHA todo lo que usted quiera, dependiendo de su estrategia. Habría que ver, y sobre todo dependiendo cómo está el mercado, porque el mercado que tenemos ahorita no es el mismo que teníamos hace 2 años, ni es el mismo que pasó en el 2008, ni es el mismo que pasó hace 5 años. Entonces, dependiendo de cuál es su situación, pues depende de la estrategia que vamos a aplicar, y eso es parte de lo que nosotros hacemos con nuestros clientes, el de Lumen Team, que es mi brokerage en San Antonio, y atendemos San Antonio, Austin y Texas, donde nosotros nos sentamos con el cliente, con nuestros clientes, y de acuerdo con sus finanzas y lo que usted esté buscando, bueno, analizamos junto con el prestamista hipotecario o lender cuál es el monto ideal que usted dé de down payment. Si de repente usted tiene ahorrado un dinero y eso lo ayuda a poner un down payment más alto, usted se unas cuotas que van a ser más bajas en su mortgage, bueno, pues a lo mejor vale la pena. Pero si usted está muy corto de dinero, entonces no tiene sentido que todo el dinero que usted tiene lo ponga de down payment, porque a lo mejor recuerde que va a tener que hacer reparaciones y hacer un fondo de emergencia para esa casa que está comprando. Seguramente va a tener que comprar muebles y una cantidad de cosas. Entonces, después, si de repente es una propiedad de inversión, con una propiedad de inversión no podemos poner menos del 20%. En un préstamo convencional estamos hablando de un 5% por lo menos para poder comprar una casa. Como le digo, si es una propiedad de inversión, al menos el 20%. Eso con lo que refiere a los down payments y a qué funcionan. ¿Qué son los closing costs? Y esto es una de las preguntas que siempre la gente se hace y se confunden los dos términos. Una cosa es el down payment y otra cosa son los closing costs. El down payment, como ya le dije, es su enganche, su cuota inicial de la propiedad. Y luego tenemos los closing costs. Los closing costs, que son los gastos de cierre, es eso mismo, es los gastos que necesitamos incurrir para poder cerrar la transacción de la compra de esa propiedad que usted está buscando. ¿Qué incluye estos closing costs? Estos closing costs incluyen diferentes cosas. Incluyen los servicios del title company, de la compañía de títulos, que viene a ser como el registro, y vamos a hablar de eso después. Incluye los prorrateos de los impuestos y de la asociación de vecinos si existe en la propiedad que usted está comprando, porque lo que pasa es que se prorratean los días que el dueño, o sea, el dueño anterior de esa casa es responsable por los impuestos municipales de esa casa hasta el día que cierra, y a partir del día que cierra hasta final de año, entonces usted es responsable. Entonces la casa de títulos hace un balance porque los impuestos municipales se pagan retrasados, es decir, cuando el año pasó. Entonces, lo que hace el vendedor es que le otorga a usted un crédito de los días que ha vivido en la casa hasta el momento que usted compra. Y ese crédito usted lo aplica más lo que le corresponde pagar a usted para cubrir los impuestos municipales de esa propiedad en el año. Normalmente, si su préstamo es financiado, de eso se encarga el banco, y eso también lo vamos a tener en la pregunta. Entonces, sus closing costs además incluyen, cuando usted hace una compra financiada con un préstamo hipotecario, ese closing cost también le va a incluir el banco. Como cuando usted compra la casa, usted tiene en su pago el principal, los intereses, y además de eso, las compañías se encargan ellos se encargan de pagar el seguro de la propiedad y los impuestos municipales. ¿Por qué se encargan de pagar todo eso? Bueno, sencillamente porque en el sistema americano, los impuestos municipales, el IRS, el tío Sam, está primero que cualquier cosa. Entonces el banco tiene que asegurarse que su deuda nunca esté por debajo de los impuestos. Entonces ellos se encargan de pagarlo
los impuestos municipales todos los años para que su casa, para que ellos seguir siendo siempre el primer lien o el primer gravamen en la propiedad. Entonces, a final de año, ellos se encargan de pagar sus impuestos municipales, que usted ha venido pagando todos los meses un poquito en su préstamo, y pagan el seguro que va a tener esa propiedad, el seguro del inmueble, por adelantado para el año siguiente. Entonces, cuando usted va a la mesa de cierre, el banco va a abrir una cuenta de ahorro, digamos, donde usted no tiene acceso a ella, pero usted está consciente y recibe unos statements y está unos estados de cuenta donde se refleja cuánto dinero hay, donde le asegure que hay una reserva de 3, 4 meses, dependiendo de su banco y dependiendo del préstamo que le den, de esos pagos, de ese impuesto municipal y de ese seguro. ¿Por qué toman esto? Bueno, porque esos son los únicos dos montos que pueden fluctuar en su pago mensual. El capital y los intereses no fluctúan, por lo menos si usted hace un préstamo a 30 años fijo. Hay diferentes préstamos, pero en este caso estamos hablando de un préstamo a 30, a 15, a 20 años que tenga un interés fijo. Entonces, pero los impuestos municipales y el seguro son dos cosas que sí pueden cambiar de acuerdo con el tiempo, de acuerdo con la revalorización de los inmuebles, de la tasa de interés, del índice de inflación. Entonces, el banco agarra ese dinero, esos 3, 4 meses de cada uno de estos renglones, y los pone en una cuenta, y a final de año ellos dicen, ok, tenemos suficiente dinero para pagar los impuestos y el seguro, y lo sacan de esa, o sea, lo sacan de lo que le han dado a usted más el ahorro que tienen. Y si les falta, porque a lo mejor no hicieron el cálculo bien, o los impuestos subieron más de lo establecido, o el seguro subió más de lo establecido, entonces le va a mandar el banco a usted una notificación de decir, mire, nos falta dinero en el escrow. Eso puede ser, y usted lo puede resolver de dos maneras. Uno, usted manda el diferencial porque le van a decir, vamos a estar cortos $1,000, por decir algo. Entonces usted puede mandar los $1,000, o le dicen, bueno, entonces también podemos incluirle en su pago mensual esos $1,000 divididos entre 12. Entonces, dependiendo de sus finanzas, pues usted tiene la opción de decidir cómo quiere pagar eso. Pero entonces sus closing costs, vuelvo a resumir, incluyen el escrow account, donde están esos meses de seguro que guarda, de provisión, de ahorro que guarda el banco, donde está su seguro de la casa, su seguro hipotecario y sus impuestos municipales. Están los gastos pertinentes de cierre, de abogado, de redactar documentos, de procesamiento, el registro de su título de propiedad. Y además de eso también pueden estar incluidos algunos gastos que usted haya incurrido durante la transacción que no pagó, como por ejemplo el pago de un survey, que es un levantamiento topográfico, un plano topográfico de la propiedad. Hay algunas otras cosas. Todo eso está incluido en sus closing costs, que no tienen nada que ver con su down payment. Esto es un gasto adicional. ¿Cuánto es? Puede ser entre el 1 y el 3% del monto de compra, para que usted tenga una idea. Su lender, su prestamista, le va siempre a dar esa información y le va a dar el material, la información. Usted nunca va a llegar a la mesa sin saber cuánto es. Y eso es algo que usted tiene que discutir con su prestamista. Luego me preguntan, ¿qué es el earnest money? El earnest money, en el estado de Texas, nosotros tenemos en nuestros contratos una sección donde tenemos dos cosas en el estado. Tenemos el earnest money, es lo que realmente llamamos enganche. Mucha gente confunde el down payment con el enganche. Este es nuestro compromiso. El earnest money es el compromiso, que las arras que uno le da, que uno pone y que le ofrece al vendedor, de la seguridad con la que uno va o la seguridad que uno tiene para comprar esa casa. Eso es así como la garantía de que usted quiere comprar esa casa. El monto, no hay un monto fijo. Normalmente yo recomiendo a mis clientes que sea alrededor del 1%, usted puede dar más o menos, y ese dinero se guarda en la casa de títulos. Eso es lo que se llama el earnest money. Ese dinero es la garantía o la buena fe que usted tiene, que le dice al comprador, yo estoy dispuesto a comprar esta casa, y si este contrato se cae por mi culpa, entonces usted se queda con ese dinero. ¿Qué quiere decir esto de por tu culpa? Lo que quiere decir es que siempre que si el contrato se cae por algo ajeno o fuera de su control, usted recibe ese earnest money. Como por ejemplo, el avalúo de la propiedad no dio, no le aprueban el crédito por alguna razón, la inspección no salió bien y usted está dentro de lo que se llama el option period, que es otra de las fechas que tenemos en los contratos en Texas, donde usted tiene un periodo que usted decide cuánto es
para hacer sus inspecciones y todo lo que usted quiere hacer de la propiedad y decidir si quiere seguir adelante. Pero ese earnest money, si el financiamiento se cae, si las reglas de la asociación de vecinos usted no está de acuerdo con ellos, hay una cantidad de razones por las que se puede caer ese contrato que no es culpa suya, no es que usted un buen día decidió, a mí esta casa no me gusta otra, me voy y rompo el contrato. Sino que de verdad hay una fuerza mayor ajena a su voluntad, ese dinero se lo devuelven. Ahora, si usted un buen día dice, yo no quiero comprar esta casa porque cambió de opinión, porque no me gusta, porque consigo una que me gusta más, o por la razón que no sea justificada y que no esté estipulada dentro de las normas del contrato, entonces usted pierde ese dinero y se lo queda el que vende. Entonces, eso es el earnest money. El option fee. El option fee es que los contratos en Texas, nosotros tenemos una sección en los contratos que le permite al comprador utilizar un número de días que pueden ser negociados para hacer todas las investigaciones que usted quiera de la propiedad y usted tiene el derecho irrestricto de cancelar el contrato y le devuelven su earnest money, pero pierde su option fee. Ese option fee normalmente son $100, $500, $50, realmente depende de lo que usted quiera poner, pero ese dinero, si se cae el contrato, se lo queda la persona, el vendedor de la casa. Usted, si el contrato sigue adelante, usted tiene la opción o de decir que el dueño se quede con ese dinero independientemente de que usted compre la casa, o que se lo acrediten en el momento del cierre. Eso es el option fee, dependiendo de los días y dependiendo de lo que usted quiera hacer, pues dependen el monto que usted mande para la oferta. ¿Cuánto dinero necesito para comprar una casa? Bueno, ya les dije lo del down payment. En el down payment no necesita, a lo mejor puede tener cero plata, pero sí no tiene que poner nada, sino llevar sus gastos de cierre. Entonces tiene que sentarse con su prestamista hipotecario, con el banco, o su lender y preguntarle, bueno, ¿cuáles van a ser mis gastos de cierre? Que normalmente, como le digo, pueden ser considerados alrededor de un 3%, vamos a decir, más o menos. Siempre hay que actualizar estos números y su lender es el que le va a dar el número que es. Pero alrededor de un 3%, es decir, que una casa que cuesta con $300,000, estamos hablando de que probablemente sus gastos de cierre sean alrededor de unos $9,000. Para que tengan una idea, como les digo, estos cambios varían, estos números varían dependiendo de su condición. Pero a la final, mi recomendación es que además de tener sus gastos de cierre cubiertos o su down payment, usted calcule tener algo de dinero ahorrado, porque cuando usted se mude, la realidad es que ya usted va a ser dueño de casa, ya no va a ser alguien que le va a estar rentando y que usted puede llamar si algo se daña para que se lo arreglen. Ahora el dueño de la casa es usted y debe tener un fondo de reserva. ¿Cuánto es ese fondo de reserva? No lo sé, pero dependerá de su capacidad de ahorro y de más o menos las condiciones del inmueble, porque si usted se mudó a una casa que está muy bien mantenida, pues entonces de repente no hará falta un fondo de mantenimiento muy grande, pero si usted se compró una casa donde está consciente que hay que hacer reparaciones, que hay que hacerle updates, que llaman, o renovaciones a esa casa, entonces, bueno, obviamente su fondo tiene que ser más alto. Entonces, dependerá de cada caso. ¿Cómo establecer ese monto? Con gusto podemos sentarnos a hacer una lista de las cosas que normalmente y los gastos que normalmente se tienen. Considere cuáles van a ser sus servicios, las utilidades, o sea, el teléfono, el agua, la luz, el gas, internet, o sea, una cantidad de gastos que usted va a tener, jardinería, si es que va a tener jardinería. Y con base en eso, usted puede más o menos hacer un presupuesto y con gusto podemos ayudarlo a escoger. ¿Qué otros gastos tengo que considerar al comprar una casa? Bueno, lo que le acabo de decir, son sus gastos de mantenimiento, son los gastos que usted va a incurrir todos los meses, sus gastos fijos y gastos variables. Y que en mi experiencia yo le digo que uno a veces guarda y carga con una cantidad de cachivaches y de muebles y de cosas y de chécheres que uno tiene guardado y resulta que paga uno una fortuna por la mudanza y cuando llega a la casa nueva nada cuadra, el sofá no cabe, no son los colores, la cosa no cambia. Entonces, mi recomendación, quédese con lo que se convierte una casa en un hogar y no se fije mucho en las cosas materiales. Obviamente, si usted no está en las posibilidades de cambiar todo, bueno, pues habrá que ver la casa linda y bella y preciosa con lo que teníamos y con la alegría de vivir en su casa usted lo va a tener. Pero el ahorro dependerá, pues, el caso de cada quien, como les decía antes, y esto podemos conversarlo cuando ustedes quieran. A ver, ¿cuánto tarda el proceso de comprar una casa?
Depende. Si la compra es cash, yo diría en 2 semanas puede cerrar porque hay que hacer una corrida de título, asegurarse que no haya gravámenes en la propiedad. Si la casa es financiada y dependiendo, puede ser tan pronto como 21 días o 20 días a 45 días, 60 días. Depende de su condición, depende también del tipo de contrato que usted haga en este mercado que tenemos hoy en día, que es una locura, pues entonces se negocia muchas veces con el vendedor para tratar de buscar una fecha que se acomode a los dos. Entonces, a lo mejor el vendedor está construyendo una casa o tiene que mudarse y necesita alquilar 2 semanas esa casa donde usted está comprando, o usted no le puede dar ese tiempo, en fin, eso es negociable, pero de mínimo 15 días o para lo que tome el tiempo de hacer la corrida del título y asegurarse que no hay gravámenes si hay una transacción que es en efectivo, en cash, o entre 30 y 45 días para poder hacer una oferta financiada. Algunas pueden extenderse más, pero más o menos ese es el cierre. Ajá, y cuando cierro la casa es mía. Claro, el día que usted cierre, que se hace el funding, es decir, que usted lleva su porción del dinero que tiene que llevar, si es que tiene que llevar algún dinero, y el banco, si la casa es financiada, pone el dinero en ese momento, en el momento en que está funded, donde los fondos los ha recibido la casa de títulos, en ese momento usted es el dueño de la casa. Todas las llaves, todas las posesiones, todo lo que esté en esa casa le pertenece a usted. Como le digo, en este mercado hay gente que le gusta alquilarle la casa a los que eran los dueños antes mientras se mudan, pero bueno, esos son casos que se discuten uno a uno dependiendo de su situación. Ajá, ¿qué es el score de crédito? ¿Qué es el crédito? Bueno, en Estados Unidos, normalmente en Latinoamérica no tenemos mucho esto, hay algunos países que han comenzado a adoptarlo, pero nosotros normalmente en Latinoamérica no lo usamos. El score de crédito es un sistema de puntuación que se usa para medir la capacidad y el comportamiento crediticio que tiene una persona. Eso va desde 400, si no me equivoco, hasta 900. ¿Por qué es importante el score de crédito? En Estados Unidos, de resto le digo, no sé en el resto de los países de Latinoamérica, no importa si uno no tiene mucho dinero, pero el score de crédito es importantísimo. Por eso yo le digo a la gente que tiene, es importantísimo que cuide su crédito, que no se lo preste a la gente, que no saque tarjetas de crédito a lo loco, que tiene que estar pendiente de sus pagos, que tiene que estar pendiente de una cantidad de cosas, porque uno tiene que cuidar el crédito como la vida. Para comprar una casa, que esto es una de las preguntas que tengo, cuánto crédito debo tener o cómo debe estar mi crédito para comprar una casa. Yo no he visto programas por debajo de 520. Creo que FHA está ahorita por 520, a lo mejor estoy equivocada, hay que preguntarle a un lender. Pero la mayoría de las empresas comienzan a prestar dinero cuando alguien tiene de 580 para arriba, 580 puntos para arriba para comprar una casa. Mientras más alto su crédito, mejor la tasa de interés y mejor las condiciones que usted con mejores condiciones va a conseguir a la hora de pedir un préstamo. ¿Por qué? Bueno, porque el banco ve que usted tiene una excelente escuela y una trayectoria crediticia que es muy importante. Entonces, bueno, como le digo, mientras más alto, hay programas que arrancan en 620, hay otros que son en 700, en fin. De nuevo, cada caso es individual y esto es una pregunta que se debe hacer a su prestamista hipotecario y que esa persona se sienta, corra sus números, vea su finanza y le pueda decir, esto es lo que podemos prestarle de acuerdo con su historial de crédito. ¿Qué es el DTI? Que eso seguramente lo conoce, lo oye mucho la gente. Cuando uno hace un préstamo bancario, el banco o el lender o el broker, la persona que le va a hacer el préstamo hipotecario, hace unos cálculos con base en sus declaraciones de impuestos, sus ingresos, sus deudas. Entonces, la relación de deuda versus ingreso, capacidad de crédito, ese es su DTI. Se llama Debt to Income Ratio. Es la relación que hay, matemática, el porcentaje, de su deuda versus sus ingresos, su capacidad de crédito. Tiene que hablar con el banco y dependiendo de eso, dependiendo de su DTI, es uno de los factores con lo que usted se puede decidir cuál es el tipo de préstamo para el que usted califica, si es que califica. Y si no califica, yo siempre le digo a la gente, comprar una casa es solamente cuestión de tiempo. Todo el mundo puede comprar una casa, es cuestión de tiempo.
¿Cuánto tiempo toma? Depende de las condiciones de cada quien. Pero siempre se puede mejorar todo para tener la oportunidad de comprar una casa. ¿Puedo comprar una casa sin tener seguro social? La respuesta es sí, y es un sí rotundo. Para usted, y aquí se me junta con otra pregunta que tengo, de que si necesito ser ciudadano americano para comprar una casa, y las voy a combinar las dos. Primero, en este país, en Estados Unidos, usted no necesita ser ciudadano americano, como es el caso de muchos otros países, para comprar una propiedad. Y por lo tanto no necesita un seguro social para comprar una propiedad. Usted tiene dinero en efectivo, y un dinero en efectivo donde usted puede justificar el origen de ese dinero, usted puede comprar una casa. Es decir, lo que usted no puede hacer en Estados Unidos es llegar con cash en una maleta y decir, quiero comprar esta casa, pero no la va a poder comprar, se lo digo desde ya. Pero si usted no tiene seguro social, puede comprar una casa. Ahora, si usted quiere una casa financiada, también la puede comprar si no tiene seguro social. Y existen programas hoy en día, por favor, déjeme saber que es un programa súper nuevo que acaba de salir, maravilloso, donde usted tiene que tener cero. Si usted no tiene cuota inicial, es cero down payment que puede conseguir. Así que, y no importa que usted tenga ese seguro, que no tenga seguro social, que lo esté procesando, que todavía tenga, que nada más tenga lo que se llama el Tax ID Number o IT Number, usted puede comprar una casa financiada con un programa que los hay a partir del 0% y con unas tasas, las tasas del mercado. Antes había menos programas. Este programa que acaba de salir no salió hace mucho, y es un programa fantástico porque además antes, cuando uno compraba una casa con un ITIN, que era muy poca la gente que lo aceptaba, pero eran unos intereses altísimos y no le pedían menos de el 20% de down payment. Hoy en día no, hoy en día con 0% y un tax ID number usted puede comprar una casa. Casa nueva versus una casa usada. Esa es otra de las preguntas. ¿Qué es mejor? Depende, de nuevo, de su condición, de su situación. Particularmente yo creo que en este mercado en que estamos hoy en día, en marzo del 2022, si usted va a comprar una casa nueva, le va a salir mucho más cara que una casa ya construida, por el simple hecho de que los materiales de construcción han subido muchísimo. Y esos materiales de construcción que se usaron para construir esa casa, que ya está construida, que se construyó a sus años, pues fueron mucho más bajos de lo que está pasando ahorita. Entonces, seguramente hoy en día tiene mucho más, es mejor retorno de inversión comprar una casa usada que una casa nueva. Cuando, en mi opinión, es interesante pensar en la casa nueva, es cuando nosotros queremos hacer una casa que se llama custom build, que es hecha en planos como nosotros la queremos, en un terreno que a nosotros nos encante. Sencillamente, bueno, por el costo de construcción que tiene el hacer una propiedad, y a mí me parece que eso es como que un momento como más específico. Sin embargo, cualquier persona que califique para comprar una casa nueva, con los términos del banco, si usted califica, pues perfectamente. Que las casas nuevas, mi punto viene porque mucha gente cree que una casa nueva va a estar en mejores condiciones que una casa usada. Y la realidad es que depende del mantenimiento. Ha habido construcciones nuevas en casas donde nadie ha vivido, donde nadie ha estado, y resulta que esas casas no fueron bien construidas y tienen problemas desde el principio. Y usted se consigue una casa que tiene 5 o 10 años y ha estado tan bien mantenida que esa casa está como nueva y no tiene nada que hacerle al respecto. Bueno, aquí tenemos varias de las preguntas. Se nos está acabando el tiempo. En una próxima entrega seguiremos haciendo esto. Espero que les haya gustado mucho el programa. Como siempre les digo, haga bien y no mire a quién, que eso es gratis. Y nos vemos en una próxima entrega.